Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy hablaremos de Super Hábitos, el flamante nuevo libro de Berto Pena. Para mí, uno de los grandes referentes en productividad personal. Y déjame decirte que hace 10 años, cuando empecé en este mundillo, oye, pues Berto Pena fue mi gran inspirador, porque fíjate que no había ningún artículo en esa fecha, no había nada de información prácticamente, a no ser que fuera en inglés. Así que gracias a Berto Pena de verdad, porque me abriste los ojos con el tema de la productividad y no solo eso, sino que además hoy me dedico a esto desde hace ya muchísimo tiempo, por lo tanto, gracias de verdad. Es mi pequeño tributo también a esta gran persona, a este gran profesional de la productividad personal. Y hoy hablaremos de su último libro, Super Hábitos. Creo que es muy chulo y muy interesante porque nos permite ver una alternativa diferente a la creación de hábitos. Hay muchísimos libros sobre hábitos, ¿de acuerdo? Yo también he analizado algunos de ellos, pero hoy veremos, ¿de acuerdo?, cómo desgrana Berto Pena este libro Super Hábitos y sobre todo también conoceremos esos 10 superhábitos que él menciona. Así que vamos adentro con este análisis, espero que te guste y gracias de verdad por estar en este canal. Dale un buen like si te interesa este tipo de contenidos y por supuesto suscríbete al canal si quieres que lleguemos a muchísimas personas con la neuroproductividad. Así que sin más dilación, vamos a ello. Vamos allá con la reseña y con el análisis del libro. Te voy a dar mi análisis personal, por supuesto. Al final hay que leer el libro del gran Berto Pena, pero sí que es verdad, de acuerdo, que me gustaría dar también mis pinceladas, mi visión. Para ello hacemos un poco este vídeo para que veas un poco cómo lo podrías aplicar a los principios de la neurociencia y la productividad personal. Y creo que te va a gustar mucho este libro, así que vamos allá. Lo primero, de acuerdo, es que este libro se llama Super Hábitos, ¿de acuerdo? Como puedes ver, una portada muy impactante. Me gustó mucho también cómo está el diseño, cómo está estructurado, así que enhorabuena, Berto, porque la verdad es que es un libro fenomenal. Más entrando en detalles, empezamos siempre con una frase del autor, en este caso de Berto, ¿de acuerdo? Y es que, oye, todo el mundo es capaz de cambiar, pero no todos saben hacerlo, no todos saben cambiar. Y eso es así, porque cambiar es muy fácil, es la típica palabra que todo el mundo tiene en la boca y es que sí, deberíamos cambiar, deberíamos hacer esto, lo otro, pero después, en el día a día, oye, no tenemos un método. Igual que, por ejemplo, alguien que sabe, por ejemplo, no sé, imagínate que es pintar una pared a la perfección sin que caiga ninguna gota de pintura. Esto no se aprende simplemente probando. Hay que practicar muchos días, hay que tener un método, hay que tener el material para hacerlo, los recursos también son importantes. Por lo tanto, de acuerdo, cambiar no es simplemente un tema de, ay, tengo mucha voluntad de cambiar. Es el primer paso, seguramente sí, ¿no? La motivación para cambiar, pero el resto, de acuerdo, mejor si tenemos un pequeño método, que es un poco lo que nos ofrece este libro. Ya entrando un poco en materia, de acuerdo, vamos a ver el índice y en el caso del índice, de acuerdo, hablaremos de 3 puntos principales. En primer lugar, entraremos en la definición propia del hábito, o al menos cómo Berto entiende los hábitos, y también hablaremos de los 10 superhábitos que él define, que él considera que si tú cambias esto, el resto pan comido, entre comillas, por supuesto. Pan comido me refiero porque son hábitos complicados y que realmente tienen un gran impacto en tu vida. La segunda sección del libro hablaremos del método propio, es decir, el que propone Berto Pena. Y por último, como bien sabes, me gusta terminar con algunas reflexiones. Así que sin más dilación, como decíamos antes, vamos a ello, a por el primer punto, super hábitos. Cuando hablamos de super hábitos, ¿de acuerdo? Hay una fase inicial que es entender un poquito más sobre ellos. Y es que hábitos al final lo tenemos todo el día en la boca, igual que el cambio que decíamos antes. Todo el mundo quiere cambiar, todo el mundo quiere propuestas de cambio, pero los hábitos realmente, más allá de esto, a mí me gusta llamarles la arquitectura inconsciente de tu vida. Y es que en el fondo estamos sustentados por muchos hábitos que son diarios, repetitivos, pero creo que es importante hacer aquí un pequeño matiz, y es que los hábitos, en el fondo, la mayoría de ellos son inconscientes, y como son inconscientes, no sabemos ni siquiera que los tenemos. Por lo tanto, el primer paso será aflorar esos inconscientes a conscientes, y es un trabajo nada fácil y muchas veces incluso requiere de un especialista, es decir, una persona que te pueda indicar, oye, pues este hábito lo sigues haciendo durante muchísimo tiempo, quizá lo podríamos replantear o modificar. Vamos a entrar un poquito en esta fase y un poco también cómo Berto ve el universo de los hábitos. Así que esta es la primera pregunta que deberíamos hacernos, sí o sí. Y me gusta mucho esta introducción del libro, porque al final, sí, yo quiero cambiar muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero la pregunta principal, fundamental, es ¿por qué? ¿Por qué quieres cambiar? Entonces, aquí hay 3 cosas, ¿de acuerdo?, que define Berto, que estoy muy de acuerdo. La primera es con qué deseo, con qué anhelo personal se conecta este hábito. Es decir, tiene algo que ver con el amor, con la libertad financiera, el hecho de poder tener también total seguridad, de saber que no va a pasar nada, lo hacemos por control, por poder, por autoridad. Fíjate que al final los anhelos humanos son muy pocos y hemos hablado con varios vídeos sobre esto, ¿no? Que hay aproximadamente entre 10 y 12 anhelos básicos y después la resta son como sucedáneos. Entonces, ¿con qué conecta realmente? Con el poder del dinero, el poder del amor, el poder de las personas, de la seguridad. Una vez conectamos con esto, oye, todo el resto es muchísimo más fácil y es que al final estos anhelos son los que conectan con la necesidad de cambio. Si no,
todo será como muy impostado, como que no te lo vas a creer. En definitiva, que estos hábitos serán como muy secundarios. El siguiente punto de acuerdo tiene que ver en redefinición de tu vida, ¿sí? Porque al final esto que estamos haciendo ahora es cambiar la perspectiva de tu vida y en el fondo aquí tocamos con muchas creencias, con el tuétano de esas creencias, y es que las creencias no son fáciles de cambiar. Lo sabes por anteriores vídeos que hemos comentado este tema, y es que muchas de las creencias que tienes, primero, son inconscientes y en segundo lugar, tenemos muchas resistencias a la hora de cambiar. Así que es una redefinición total. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Cuando hablamos de redefinición de nuestra vida es que queremos, digamos, tomar otro rumbo, tomar otra dirección. No sabemos si es la correcta, si es la mejor, seguramente no serían los mejores apelativos, pero sí que sabemos que queremos cambiar nuestra vida. Entonces, a partir de aquí hay que definir realmente cómo la queremos cambiar, que es un poco lo que después te ofrece el método también. Y después también otras razones por las cuales queremos cambiar tiene que ver en por qué nos gustaría darle el ejemplo a otras personas. No tanto cambiar a otras personas, que esto sería otro tema, seguramente esto nos dará muchísimo más de sí, pero esto suele suceder especialmente en entornos más familiares, más cercanos, sobre todo padres, hijos, madres, hijos, ¿de acuerdo? Madres, hijas. Al final todo esto que está pasando aquí es porque yo quiero, oye, me encantaría que mis hijos vieran cómo yo como de forma saludable. Me encantaría que mis hijos vieran que yo hago deporte muy a menudo. Así que todo este tema, al final, como se va reproduciendo y nosotros mostramos el ejemplo, también creo que es importante tenerlo en cuenta. Así que son tres razones fundamentales, según Berto Pena, por las cuales quieres cambiar. Muy de acuerdo con esto. Así que nada que decir, vamos a ello, vamos a seguir. Etapas. ¿Por qué la mayoría de los hábitos terminan por no funcionar? Porque estos son los anhelos, ¿sí? Estos previos que hemos visto antes, estos elementos previos son los anhelos, pero a medida que vas probando un hábito, surge un poco las siguientes etapas que hace que finalice, que ya no lo dejes de implementar, es decir, que ya dejes de implementarlo por completo, quería decir al revés, ¿no? Entonces, la primera fase de acuerdo es el descubrimiento flechazo con el hábito. Oye, todo el mundo habla del running, hay que correr sí o sí, pues venga, vamos a correr, ¿no? El primer día ya me compré unas zapatillas deportivas increíbles, las mejores, ahí 200 euros, $200, las mejores que encontré. Y evidentemente hay un descubrimiento también de la pasión, ¿no? Entonces, a partir de aquí quieres saber más sobre el tema y es como que estás muy emocionado. Ahí es donde entraría la dopamina, ¿no? Este neurotransmisor que al final lo está diciendo, oye, cuidado, que esto es novedad, esto me interesa, quiero mantener el foco aquí. Pero claro, estos neurotransmisores se pierden en intensidad y ahí viene la segunda fase y es, oye, hay un poco ya de resultados, ¿no? Me gusta. Entonces aquí empezamos un poco ya de costumbrismo, es decir, oye, estoy consiguiendo unos resultados, me estoy autodescubriendo, me gusta, pero es verdad que ya es como que el entusiasmo inicial, ese flechazo, pues bueno, ya es más estable, ya no es tan intenso, vamos a llamarle así, ¿no? La tercera etapa de acuerdo tiene que ver con la irregularidad y el desinterés. Oye, pues si no funciona del todo bien y los resultados tampoco son tanto la panacea como decían otras personas, yo estoy corriendo y hombre, sí, bueno, me siento bien, pero tampoco aquello de que me cambie la vida. Pues ahí es donde empezamos ya a fallar en la frecuencia y hay un poco más de desinterés. La cuarta etapa de acuerdo es la inconstancia y el desencanto, es decir, que ya estamos en horas bajas, no tengo mucho interés en proceder con el hábito. Y la última de todas, pues no podía ser otra de acuerdo que el propio abandono del hábito. Es decir, ya cierro etapa, no quiero saber nada, a por el siguiente. Entonces, aquí se terminaría, digamos, un hábito en el cual ya estás desencantado y además también produce una frustración que puede ser, digamos, una semilla un poco mala para siguientes hábitos. Y es que si tienes malas experiencias con los hábitos, después tenemos también problemas serios después, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante y es que si se hacen bien los hábitos, los implementamos bien, incluso rompemos o rebajamos la posible frustración que podría aparecer en el futuro. Fíjate que estoy diciendo eso, como hemos probado muchísimas cosas, no funcionaron y a partir de aquí hemos cargado con el diablo del pasado diciéndole, oye, si hubiera funcionado de otra manera, seguramente ahora, y eso hace realmente que sea un freno, un bloqueo para que realmente nosotros podamos implementar un nuevo hábito. Así que esto sería las etapas del fin de un hábito, o al menos cómo empieza realmente gustándonos mucho y termina desencantándonos por completo. Áreas que puedes cambiar. Aquí podríamos acceder a muchísimas áreas, es verdad, pero en el caso de Bert, de acuerdo, lo dividirá en cuatro áreas principales. La primera, mis cosas, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver conmigo, un poco mi gestión propia, ¿no? Lo que hago yo con mi vida, a qué le gustaría dedicar más tiempo, si a mis relaciones sociales, etcétera, etcétera. La segunda, mi salud. Y aquí ya puedes imaginar que está todo el tema de acuerdo que tiene que ver con el deporte, con la alimentación, también con la meditación, con los estados introspectivos. Hay millones de historias e incluso también todo lo que tiene que ver con el sueño.
Además de esta área de cambio, también tendríamos mi tiempo. Y aquí, Berto Pena, como gran especialista en productividad personal, por supuesto, también nos habla pues, todo el tema relacionado con la administración del propio tiempo, de la efectividad, de qué es para nosotros las tareas más importantes, el tema de la gestión de las propias prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, de acuerdo, no quería olvidar mi casa. Mi casa es verdad que me gusta mucho que lo haya mencionado aparte porque es un fortín inexpugnable para muchas personas. No siempre es fácil hacer cambios en casa. A veces incluso también incurren a gastar más energía que, por ejemplo, cuando los haces de mis propias cosas. Y es que en casa, habitualmente, no siempre estaremos solos. Y eso implica también cambiar a otras personas. Y ahí a veces viene también un follón en este sentido porque no siempre es fácil contentar, digamos, los deseos de cambio de otras personas. Yo quiero cambiar, pero mi mujer no quiere o mis hijos no quieren. Incluso me bloquean para que no cambie. Por eso no es un tema fácil, así que hay un tema tabú también aquí dentro a la hora de cambiar. Más allá de esto, de acuerdo, ahora sí entraremos en los 10 superhábitos que Berto Pena destaca y sobre todo cuál él considera que han sido sus grandes superhábitos. Aquí está bien porque realmente Berto Pena no te dice que estos sean los mejores hábitos posibles, simplemente que es los que él aplica, que considera que seguramente le habrán costado más esfuerzo y los que más impacto han tenido en su vida. Vamos a verlos de acuerdo de forma rápida. La primera de acuerdo es planificar el día siguiente, la noche anterior o la tarde anterior. Esto es un hábito de acuerdo que yo proceso siempre también y es que si lo haces el mismo día estarás dilapidando tu energía en simplemente una tarea que deberías haber hecho el día anterior. De esta manera ya cuando empieces la jornada te puedes poner directamente, como diría Berto Pena, con las tareas más importantes o como digo yo habitualmente, con las tareas de acuerdo que impactan más en tus objetivos. Entonces, en este sentido, de acuerdo, planificar el día siguiente debería ser una práctica diaria. Además, también es una buena forma de hacer un reset. Es una especie de como de terminar el día, de ponerle como un colofón final. Oye, se acabó el día, estoy viendo un poco lo que yo ya hice durante el día, lo que podría hacer mañana y así también cerramos, ¿no? Porque a veces la mente, el problema que tiene es que es infinita o al menos los pensamientos pueden dar vueltas de forma infinita. Entonces, ¿por qué no poner un poco de cerco a esos pensamientos, de decir, a parar un poquito y de esta manera, de acuerdo, puedes cerrar el día y el día siguiente puedes volver a ello? El segundo superhábito, de acuerdo, es empezar el día pronto. Esto es un hábito de acuerdo que, como siempre, yo discuto mucho porque aquí depende también del nivel de energía que tiene cada persona. El cronotipo no es algo que se cambie muy fácilmente, esto ya lo hemos hablado en otros vídeos, por lo tanto, yo soy muy fan de empezar el día pronto, ¿de acuerdo? Muchas veces me despierto incluso a las 4 y pico de la mañana, es decir, es una cosa que realmente proceso 100%, me encanta, pero también entiendo, de acuerdo, que las personas más vespertinas no tiene mucho sentido que lo hagan, porque estos cambios pueden suponer a nivel físico y a nivel de cronodisrupción, que es básicamente los relojes internos que tenemos en el cuerpo, puede suponer serios problemas de salud, ahí que no es moco de pavo, hay que tenerlo en cuenta también. Así que te diría que, de acuerdo, sí, empezar el día pronto, siempre que tu energía sea por las mañanas, es decir, que tu energía principal esté en las mañanas, ¿sí? Y aquí dependerá un poco también de tu horario habitual, porque sí, levantarse a las 4 de la mañana no es algo fácil, es algo que tenemos que hacer muy poquito a poquito para realmente llegarnos a acostumbrar. Un tercer super hábito es iniciar el día con la tarea más importante. Estas son palabras de Berto Pena, ¿de acuerdo? Para mí esto es un clásico, yo casi me crié con las tareas más importantes y se refiere a esas tareas, ¿de acuerdo?, que impactan más en tus objetivos, aquellas tareas que tú sabes que cuando terminas el día, la sensación de logro es brutal. Además, esto es un típico, un clásico, ¿de acuerdo? Y es que si no empiezas con estas tareas o no las haces en momentos que tú sabes que tienes el tiempo para hacerlas, después te estarás lamentando todo el día diciendo, Señor, ¿dónde está ese tiempo, de acuerdo, que perdí por la mañana? Entonces, sí, totalmente de acuerdo que deberíamos iniciar nuestra jornada laboral, que no iniciar el día, de acuerdo, que dependerá de cada persona con esa tarea más importante. Cuarto, eliminar distracciones y monotareas. Aquí no podíamos estar más de acuerdo, hay que eliminarlo todo, absolutamente todo, correo electrónico, redes sociales, distracciones físicas de tu propio escritorio o incluso también acordar o hacer acuerdos con las personas con las cuales convives para que no te molesten en horas cruciales. Monotarea también, al final la multitarea, de acuerdo, solo tiene sentido cuando hacemos tareas de bajo valor, que es una forma también de distraernos, una forma de no estar 100% concentrados en lo mismo, pero cuando hagamos tareas, digamos, de máxima complejidad, de máxima energía, entonces sí, monotarea 100%, porque nuestro espacio atencional, como bien sabes, es muy limitado y tenemos que enfocarlo solo con esa tarea. 5, hacer ejercicio físico, ¿sí? Hacer ejercicio físico. De hecho,
Berto Pena habla de esto, ¿no? Y es que Berto Pena se ha visto un cambio gradual a nivel de su físico, es algo que él también ha hablado en alguno de sus vídeos, y justamente ha sido por ese hábito diario de hacer deporte. Entonces, oye, que al final todo es posible, se puede llegar a conseguir ese hábito, pero seguramente sea uno de los más complicados de cambiar. Ojo, y el que mayor impacto tenga también a nivel físico y de salud. Así que ahí es nada, como decíamos antes, de acuerdo, es uno de los hábitos más importantes. También el tema del sueño. Yo aquí ya diría también todo lo que tiene relacionado con dormir tus horas, irte a acostar pronto, para mí es un punto también fundamental. Hábito 6, Terminator. Esto lo cita Berto Pérez en alguno de sus libros y es que en general somos muy initiators, ¿vale? ¿De acuerdo? Nos encanta abrir melones, nos encanta descubrir cosas, proyectos nuevos, pero oye, esa tarea que llevas arrastrando hace millones de años en tu calendario, ¿por qué no la estás haciendo? Hombre, pues si deberíamos terminarla ya. De hecho, cuando uno termina, la sensación es muy diferente que cuando empieza. Cuando empieza es todo nuevo. Además, suman un montón de cosas, incluso genera cierto estrés, porque iniciar algo nuevo significa también acumular un montón de tareas, pero cerrarlas es mágico porque tu mente deja de pensar en ello. Tu mente es como que se olvida 100% en esto. Así que nada desdeñable. Terminator, convierte en un auténtico Terminator de tareas pendientes. Ordenar al terminar. Qué importante es esto. Yo seguramente aquí peco bastante porque no suelo hacerlo. También es verdad que no suelo acumular prácticamente nada en mi espacio de trabajo, pero sí que es verdad que ordenar al terminar es clave, ¿no? Para que cada día puedas hacer ese reset que decíamos. Y es que aquí no hace falta que sean solo cosas físicas, también podría ser archivos digitales que se van quedando en tu escritorio, en tu nube. Si cada día le ponemos un pequeño orden, nada, 5 minutos, 10 minutos, y después no tendremos que estar un día entero haciendo una maratón, ¿no? De esconder cosas, de guardarlas, de borrarlas. Así de esta manera, de acuerdo, siempre tendremos la sensación de que todo está limpio como una patena. Planificar los menús semanalmente. Qué importante esto es para nuestra alimentación. Ya sabes que cuando tienes hambre, tu cerebro quiere cosas grasientas, ir al supermercado o hacer un atracón. Entonces, la recomendación en este sentido, y me gusta mucho que lo diga, la planificación de menús semanal o incluso mensual. Yo lo hago mensual, por ejemplo, porque aprovecho también el horario de mi hijo, que normalmente suele ser mensual, entonces de esta manera ya más o menos hacemos la planificación. Entonces, muy útil para evitar comer a salto de mata. Oye, pues no sé qué hacer, cualquier cosa en la nevera, fatal. O si vas al supermercado o cualquier tipo de takeaway, ahí ya hemos liado parda porque seguramente acabarás comprando cosas que no debieras, ¿no? 9, revisión semanal. Qué hábito más potente. Y qué simple puede parecer a primera vista, ¿no? Al final, revisión semanal, hombre, es obvio, ¿no? Todo el mundo cuando termina la semana hace su revisión. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Yo creo que no. Está muy bien cerrar esa semana, de acuerdo, con unos minutajos. No hace falta que sean muchos. Aquí cada especialista te dirá lo suyo, pero normalmente yo en mis cursos suelo recomendar 15 minutos. Es más que suficiente para cerrar toda la semana y planificar la siguiente. Como siempre, dependerá un poco también de la pericia que tengas, la experiencia y también dependerá mucho del tipo de trabajo que tengas. Si es un trabajo muy de gestión de proyectos o muy analítica, te tomará más tiempo. Si es algo, digamos, más teórico o a lo mejor es más simplemente de que tú sabes lo que tienes que hacer y no tienes dependencia de muchas personas, te tomará mucho menos tiempo. Así que revisión semanal para mí es sabido fundamental. Igual que antes hablábamos de hacer un borrón y cuenta nueva en cada día para hacer ese reset, oye, ¿por qué no hacer lo mismo en cada una de las semanas? 10, super hábito 10, desconexión digital diaria. Seguramente de todos los que hay aquí, de los más complicados, porque digamos nuestro nivel de esclavitud con los dispositivos electrónicos es brutal. Entonces, intentar buscar un hábito que te permita desconectar a ciertas horas y dejar de utilizar cualquier dispositivo electrónico durante tantas horas es prácticamente, no digo un milagro, es cuestión de muchísimas técnicas y muchísimas metodologías, pero parte de eso es cuestión de decisiones un poco drásticas, que no siempre son bienvenidas, especialmente si vives o convives con otras personas. Pero estoy de acuerdo con Berto, mano de santo, seguramente una de las mejores cosas que puedes hacer, porque fíjate que facilita muchas otras cosas. Además, cuando comes con tecnología, tiendes a comer más rápido, hay estudios sobre ello, también es verdad que te cuesta más dormir, así que estamos incidiendo realmente en dos de los hábitos más potentes, sueño y alimentación. Y eso mucho tiene que ver con la desconexión diaria. Si somos incapaces de hacerlo, tendremos a invertir más tiempo en estas cosas y por lo tanto tendremos menos tiempo para hacer otras cosas muy importantes. 10 super hábitos de acuerdo de Berto Pera que los quería compartir contigo. La verdad es que están muy bien explicados y gracias Berto también por compartirlos, ¿no? Fase 2. Oye, una vez sabemos esto de los hábitos, ¿qué es exactamente? La segunda parte es ¿y qué te mueve a ti? Y aquí es cuando entramos en este matiz importante que quería recalcar y que está muy bien puesto en el libro, es interés, curiosidad versus necesidades, prioridades. En general, muchos hábitos de acuerdo despiertan nuestra curiosidad. Antes lo decíamos, me encantaría meditar, quiero ir a correr, pero claro, fíjate que muchas veces esto corresponde solo con una curiosidad, pero no hay una necesidad real. Entonces, ¿qué es lo que realmente te conduce a esto? ¿No? Y aquí las necesidades, prioridades, entramos
en esos anhelos humanos que decíamos antes, ¿no? Cosas más espirituales a veces, cosas más personales, pero a veces un interés porque algo esté de moda. Por ejemplo, ahora todo el mundo pues hace running, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer running también. Sí, no, lo estoy haciendo por moda, lo estoy haciendo por mí. Creo que hacer esta pregunta es fundamental, ¿no? Si realmente esto concuerda con tu necesidad o prioridad, o simplemente de acuerdo es un interés que has escuchado en otra parte. Y creo que vivimos demasiado atados a lo que digan otras personas, las modas, y al final eso hace que hagamos hábitos que no queremos hacer. Claro, el problema de estos hábitos es que son de mecha corta, se van a acabar pronto. Así que importante de acuerdo este matiz entre interés y necesidad real de la persona. Una vez avanzamos, ¿de acuerdo? Y esto al final tiene mucho que ver en lo que nos mueve, es por qué realmente terminamos rompiendo los hábitos, ¿no? Y aquí básicamente Berto enumera algunas que para mí son cruciales, ¿no? Son de caudal importancia. La primera es muchos hábitos al mismo tiempo. Esto es un clásico, de acuerdo, que ya sabemos que pasa mucho a principios de año, también en septiembre, y es que todo el mundo se hace una lista enorme de cosas, y aquí sí que sabemos una cosa, no solo por ciencia, seguramente también por experiencia, y es que cuantos más hábitos, menor será la efectividad de los mismos, es decir, que te costará mucho más, porque al final el foco que requiere cada hábito es titánico. Entonces, si pones muchísimos, como no tuviera suficiente faena, como ya tienes un montón de trabajo, pues seguramente te será bastante complicado, ¿no? Y es que como ya tenemos rutinas muy llenas de tareas, añadir cosas siempre supone, de acuerdo, una renuncia y a veces incluso también una fuente de estrés. Entonces, mejor uno que mil. Dependencia de un mal hábito anterior, esta sería la segunda razón, ¿no? Y es que antes lo decíamos, si hay un hábito mal que no funciona, como por ejemplo la desconexión digital, que decimos, oye, es que a 2 por 3 estoy mirando, esa necesidad de dopamina constante hará que a lo mejor en vez de salir 10 minutos a correr, te haga mirar directamente el TikTok o mirar YouTube o mirar lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que en este punto, si podemos evitarlo, mejor. Por eso hay que rascar un poquito más los hábitos anteriores, ¿no? Falta un plan claro. Esto es un poco lo que veremos después. Oye, ¿cómo lo materializamos? ¿Cómo lo tangibilizamos para que realmente este hábito se convierta en una microacción, algo muy fácilmente aplicable? Cuarto, los motivos no son tuyos, antes lo decíamos. Oye, lo he escuchado en alguna parte, me han dicho que debería probarlo, hacerlo, intentarlo. Sí, no, es para mí. Aquí es la gran pregunta, ¿no? 5, descuido los hábitos secundarios. Fíjate que esto es importante también porque todos los hábitos conllevan efectos colaterales, sin ninguna duda. Cuando alguien corre, de acuerdo, significa que invertirás menos tiempo en algo que hacías antes. También invertirá más tiempo en que tengas que gastar más dinero. Y eso a lo mejor no siempre es posible, dependiendo de la situación económica en la cual vivas. Y al final también puede pasar, de acuerdo, que dejes de hacer alguna actividad que antes la hacías, por ejemplo, con tu pareja. Oye, pues aquí podemos tener un conflicto de interés. Hay que realmente calibrar mucho, porque para mí los hábitos son sistémicos. Significa que pequeños cambios pueden cambiar realmente el enjambre en el cual vivimos, la colmena, ¿sí? Colmena entendiendo obviamente de forma cariñosa, ¿sí? Aquí nadie tiene aguijones, en principio, pero que sí que es verdad que cada uno tenemos nuestras propias necesidades y vivíamos, digamos, dentro del mismo panel. Otro punto de acuerdo que también es importante es indefinición del propio hábito. Esto es un clásico, hablaremos de ello, ¿no? Y es que a veces quiero comer más saludable, quiero comer mejor o quiero hacer más deporte. Oye, ¿y qué significa esto? ¿Qué día antes significa esto? Entonces vamos a ver un poco también cómo funciona esta definición. Ahora sí, entramos en el método, cómo plantea Berto Pena el método para lograr tus hábitos. Pues bien, lo primero de acuerdo es la mentalidad de cambio y este es el punto que antes veíamos. Oye, añade los hábitos de uno a uno. No te compliques. Sí, es verdad que es muy goloso y llama muy la atención, de acuerdo, a hablar pues, de 50 hábitos. Además está tu ego, que nuestro ego quiere hacer los máximos posibles. Es como si quisiera hacer 50.000 porque así se siente mejor. Oye, estoy avanzando más rápido. ¿Que no lo ves? Y tendemos también a compararnos con otras personas. Pero bueno, ahí daría para otra charla seguramente. Añade los hábitos uno a uno. Solo uno. Fíjate que me gusta decir una frase, ¿no? Y es que si este año consigues uno y el año pasado conseguiste cero, ya habrás logrado el 100% más este año. Entonces, solo por eso ya merece la pena. Estas cifras ya te vuelan la cabeza, te explotan la cabeza. Segundo punto, de acuerdo, indefiniciones en no cambio. Cuando no sabes muy bien lo que quieres conseguir, lo que decíamos antes, ¿no? Comer saludable, hábitos de deporte, hábitos de sueño, lo decimos en general, dormir mejor, hacer más deporte, tener mejores relaciones. ¿Y qué significa exactamente? ¿No? Entonces, como no sabes muy bien lo que es, pues tu cerebro al final es un vago, un gandul. Al final lo que quiere es ahorrar energía siempre, así que no quiere cambiar para nada. Mentalidad de cambio, punto número 3. Piensa en acciones, no deseos. Esto es un poco el punto de las microacciones, como veremos después, ¿no? En vez de pensar en hacer más deporte, piensa primero en el tipo de deporte y después ve pensando en la frecuencia. Piensa también en cuándo lo vas a hacer, ¿de acuerdo? La frecuencia, y cuanto más específico y más pequeñito sea, mucho más fácil de que se produzca finalmente.
Cuarto, cambia en grande. Sí, sí, puedes pensar los hábitos que tú quieras a largo plazo, pero avanza en estas pequeñas microacciones. Si no, al final nos quedaremos siempre en el deseo, en el burdo deseo, no hay más. Pero oye, yo no veo resultados aquí. Así que este sería otro punto también a tener en cuenta. 5. Revisa lo que haces, lo que decíamos antes de la revisión. Oye, hay que ver un poco las métricas de forma pequeñita, tampoco hace falta que sea súper exhaustivo, pero como mínimo tener unas métricas para saber si estás avanzando o no estás avanzando. También es una forma de autorretarse. Incluso también lo podrías comparar con otras personas, siempre que sea una competición sana, porque al final las personas ayudan muchísimo también a la hora de cambiar, ¿no? Olvídate del fallo, este me gustó. Al final, claro, todos los días podemos fallar, muchos días podemos fallar y no pasa nada. Es verdad que la regla de la cadena, ¿no?, que comentaba antes de Seinfeld, es interesante sobre todo para que de forma visual tú vayas tachando cada día que lo vas haciendo y el hecho de que un día no taches, oye, como mínimo llama la atención. Pero es verdad que más que pensar en el fallo, la idea es que vayamos haciendo pequeñas correcciones poco a poco para que no llegue demasiado lejos ese fallo, ¿no? Siempre digo, de acuerdo, cuando pasan 3 fallos diarios, ahí tenemos que o replantear el hábito o dejar de hacerlo. No pasa nada, lo digo porque a veces dejar de hacerlo no es un fracaso en sí mismo, simplemente es que en ese momento no pudo ser o no quisiste hacerlo en ese momento y lo podemos hacer más adelante. Otro punto importante, ¿de acuerdo? Céntrate más bien en sentar un hábito, consolidarlo, no tanto en añadir más, es un poco la filosofía que decíamos del punto uno, ¿no? Añade de uno en uno. Bien, pues una vez hemos llegado de aquí, vamos a los pasos, ¿de acuerdo? Y verás que los pasos son muy sencillos de entender. La primera, definición. ¿Qué es para Berto Pena, de acuerdo, un hábito? O al menos cuál es el procedimiento que deberíamos seguir para implementarlo. Primero, hábito es igual a nombre. Nombre me gustó porque en el fondo el nombre no deja de ser la definición del hábito, que sea lo más específico posible para que sea fácil. Lo otro tiene que ver con necesidad y recompensa. Necesidad nos referimos sobre todo a esta parte más de los anhelos personales, que es lo que queremos cubrir en nuestra vida, y recompensa, de acuerdo, que es lo que vamos a conseguir una vez lo tengamos implementado en nuestra vida. Esos dos últimos puntos tienen que ver con la motivación personal, pero este es un poco el punto que él plantea. Yo ahí sí que tengo algunas discrepancias, pero evidentemente solo es un tema más científico y es que la motivación va más allá de esto. No solo es necesidad de recompensa, estas son las clásicas teorías de la motivación, más bien 70, 80, 60 incluso. Hoy en día la motivación tiene muchísimos más puntos asociados, pero sí que es verdad que al final uno de ellos, y ahí estoy totalmente de acuerdo, son la necesidad de la recompensa. El segundo punto, de acuerdo, son las mini acciones. Mini acciones se refiere un poco a los microhábitos, si me has escuchado una vez hablar de ellos, ¿no? Los microhábitos son simplemente cosas pequeñitas, ¿no? Aquí tienen algún ejemplo, como caminar 30 minutos al día, 5 minutos de ejercicio al día, 20 minutos de lectura diarios o semanales, un plato de verdura a la semana, un ordenar cada día mi escritorio o escribir un mensaje a un amigo, por ejemplo, si queremos cultivar y mejorar las relaciones personales. A mí este punto personalmente me encanta, creo que es el mejor, porque los hábitos en sí mismos, los grandes, no suelen funcionar. Sí que es verdad que en mi caso yo soy muy exhaustivo con los microhábitos, incluso los llevo al ridículo. ¿Qué significa el ridículo? Que voy más allá. Si una persona no ha corrido nunca en su vida, no ha caminado nunca en su vida, creo que 30, 40, 50 minutos es una barbaridad, es mucho. Esto es mi opinión. Entonces, normalmente cuando planteamos los microhábitos los solemos hacer, por ejemplo, de 5 minutos al día, 10 minutos al día, porque creo que al final lo más importante es el logro. Tienes que conseguir la victoria rápida del cerebro para que él quiera seguir. Y por eso es importante que sea diario, ¿no? Que es una de las cosas también que cita Berto Pena en su método. Así que siempre pasar de los deseos a cosas concretas. Si piensas en comer más saludable, ¿a qué se refiere? Primero de todo depende qué tipo de dieta quieres seguir. No es lo mismo una persona vegetariana que de paleolítico, que ketogénica, que una dieta de cualquier tipo, que existen millones. Entonces, ¿cuál es? ¿Ayuno intermitente? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál es la mejor? Es un punto importante también a tener en cuenta. Paso 3. Aquí Berto Pena, de acuerdo, establece 2 puntos cruciales para que se cumpla el hábito. Una es el momento y la otra es la frecuencia. Por momento, sí, se refiere sobre todo a qué momento del día crees que es mejor para que encaje en tu hábito. Y esto también es interesante porque nos hace pensar un poco en el disparador, que es un poco el siguiente punto, ¿no? Hay momentos en los cuales estás trabajando y cuando terminas de trabajar, de acuerdo, te vas a casa, ¿sí? Entonces, fíjate que en ese trámite, en ese pequeño espacio, no sé, tramo que llegas de trabajo a casa, ahí tienes posibilidades varias, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes ir no sé, en vez de ir en transporte público o en coche o en tu carro, ¿de acuerdo? Lo que puedes hacer es caminar. Puedes bajar una parada antes del metro en el caso de que tengas metro. Es decir, fíjate que al final lo del autobús, tienes millones de opciones en ese momento. Entonces encuentra tu momento. A partir del día que tienes, siendo sincero y realista y sobre todo honesto contigo mismo, busca el momento. Y lo otro es la frecuencia. La frecuencia en mi caso, sobre todo cuando es un hábito nuevo y lo estás implementando, yo siempre digo ahí que debería ser diario. Una frecuencia una vez a la semana de un hábito, en general cuesta mucho que se implemente. Entonces, un poco esta es mi recomendación. La frecuencia final, como Berto opina,
Y es un tema simplemente de poner una frecuencia a cada uno de los hábitos que tengas. Y todos los hábitos son convertibles a diarios, porque a lo mejor estás pensando en ir al gimnasio, pero a lo mejor no hace falta ir al gimnasio. Puedes hacer ejercicio en casa y es algo que puedes hacer en 10 minutos al día, por ejemplo, ¿no? Así que paso 3, importantísimo también, momento concreto del día y frecuencia. Y ahora bien, el paso 4 es que te acuerdes. Acuérdate. Y ahí es donde vienen algún tipo de alarmas, notificaciones o simplemente señuelos visuales también pueden ser para que te acuerdes, ¿no? La esterilla, por ejemplo, en una sala concreta para que siempre la tengas visible. Si tienes una barra de hacer pesas, que la tengas también visible cerca de tu despacho. Es decir, hay millones de cosas que puedes hacer como activadores. Los activadores en el fondo no dejan de ser los famosos disparadores, los triggers, ¿no? Que hay muchos libros también que hablan de este tema. Entonces, es interesante siempre que en cada uno de los hábitos tengas un activador, sobre todo al principio. Después, más adelante, lo puedes mantener o no. Hay que depender un poco también de la pasión que le pongas a cada uno de los hábitos, pero sería una cosa ya más bien secundaria. Y paso número 5, este me gustó mucho también, es quita resistencias. Por ejemplo, olvida hábitos fallidos, al final fueron épocas totalmente distintas, tú también no tenías los mismos recursos, no habías visto este vídeo, por ejemplo, o no habías visto o leído el libro. Segundo punto, entorno físico poco estimulador. Oye, pues la verdad es que el sitio donde estoy no me llama la atención para hacer nada de abdominales en mi casa o hacer meditación, porque hay un caos total, ¿no? Entonces, aquí primero hay que aderezar un poquito la habitación, ponerla bien, limpiarla un poco y después será mucho más sencillo. Lo mismo digo con las personas. A veces, mira, las personas que tenemos más cerca no son las personas que deberíamos tratar con ellas y decirles, oye, pues tengo que hablar con esta persona, con la otra. Entonces, ahí es un punto también importante, saber qué personas debo contactar. Creo que los hábitos, es un punto que no se cita tanto en el libro, pero creo que tener un acompañante en algunos hábitos puede ayudar, siempre que no sea un tema de competencia pura y dura, sino simplemente de apoyo, para que si un día una persona tiene menos ganas, la otra un poco le empuje a hacerlo. Esto es un clásico, pero funciona súper bien. Cuarto, cambios bruscos. Tu cerebro odia los cambios bruscos, no quiere cambios bruscos, por supuesto. Al final, esto es un dispendio energético que hay que gestionar. Pues el cerebro quiere cambios progresivos, que no se noten, que prácticamente no gasten energía. Distracciones personales, ¿de acuerdo? Evidentemente lo que decíamos antes, tanto cosas que te dejas convencer por otras personas, interrupciones en la empresa o incluso también todo el tema de notificaciones, redes sociales, etcétera, etcétera. Y la falta de planificación, como decíamos antes, ¿no? Si no lo conviertes en un micro hábito, en algo muy pequeñito y además no está planificado en tu agenda, todo lo que no esté escrito no existe. Una frase final, de acuerdo, que quería compartir también del buen Berto Pena es, oye, esta la repite mucho, nunca mejor dicho, repite, repite, repite. Y cuando te canses muchísimo, de acuerdo, vuelve a repetirlo otra vez. Y tienes razón, al final un hábito es constancia, es repetir. Y al final llegará un momento que lo tengas ya en las venas prácticamente, ¿no? Que sí, que se puede llegar a olvidar, pero llega un momento en el cual lo haces de forma casi semi automática, o incluso automática también puede ser, ¿no? Así que buenísimo. Y me gusta terminar de acuerdo con algunas reflexiones finales, simplemente de acuerdo a nivel puramente personal. Lo primero, cambiar se aprende. Toda la gestión del cambio que viene por obra divina de Dios, no es que si haces esto podrás cambiar, si miras hacia ti podrás cambiar. Yo creo que no, al final tiene que haber un método detrás para poder cambiar y por eso Alberto nos ofrece este método dentro de Super Hábitos. Hay algunos hábitos más cruciales que otros, ahí totalmente de acuerdo. Yo diría que son dos principalmente, ¿de acuerdo? Aunque, por ejemplo, Alberto aquí cita los 10 superhábitos, que me parecen súper acertados todos, pero creo que hay dos que son fundamentales, que son sueño y alimentación. Si eres capaz de cambiar cualquiera de estos dos, el resto vienen de serie, entre comillas, son más fáciles, porque en cambio, la fuerza de voluntad que tienes que friccionar, tienes que romper para cambiar el sueño y para cambiar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la alimentación, es descomunal, porque las resistencias son tan grandes que hace que sea muy complicado cambiarlo. Si has conseguido eso, has hecho este primer paso, el resto, facilísimo, entre comillas, como siempre, ¿de acuerdo? Porque hay hábitos que cuestan más que otros. Y por último, minimalismo al poder. Ya ves, menos distracciones, menos cosas. En el fondo, Berto Pena, de acuerdo, hace una oda al minimalismo. No sé si voluntariamente o no, pero es verdad que cuantas más cosas renunciemos, de cierta manera, todo será mucho más sencillo. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Por supuesto, aquí no está todo el material del libro. Faltan muchísimas cosas. Además, una cosa buena que tiene el libro, ¿de acuerdo? Es que hay multitud de ejemplos. Hay muchos ejemplos y esto está súper bien porque lo ves súper claro. En mi caso, concretamente, ¿de acuerdo? Al final estoy poniendo mis propios ejemplos, pero seguro que Berto Pena te pone muchísimos más. En el libro aparecen tropecientos más. Espero que te haya gustado. De verdad, Super Hábitos, muy recomendable por mi parte, ¿de acuerdo? La verdad es que aprendes muchísimo sobre hábitos y, por supuesto, viene un poco también a edulcorar toda la sección de hábitos que hay, ¿de acuerdo? Especialmente en inglés y pocas tenemos en español. Espero que te haya gustado la reseña, ¿de acuerdo? Un abrazo.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la reseña del libro de Super Hábitos? ¿Estás de acuerdo con esos super hábitos? ¿Sí o no? ¿Son los tuyos también? Pues házmelo saber también en comentarios. Me encantará saber también cuáles son tus hábitos, cuáles estás implementando ahora mismo. Déjalo aquí. Claro que sí. Así de esta manera te puedo ayudar también con casos prácticos que me gustaría publicar de acuerdo más adelante con el tema de los hábitos. A mí me gustó mucho el libro. Hay que decir que el método está muy bien implementado. Tiene las cosas muy claras. A veces pasa que yo leo otros libros de hábitos, ¿de acuerdo? Y hay muchísimo rollo hablando de muchísimos temas, a veces científicos, otros menos, pero sí que es verdad, ¿de acuerdo? Que a veces le falta esa parte de método, que sea súper claro. De hecho, tú terminas el libro y sabes qué tipo de hábito puedes implementar y cómo lo deberías hacer. Para mí hay algunas cosas, ¿de acuerdo? Que a lo mejor las vería de otra manera, y esto lo he hablado durante toda la reseña del libro, pero sí que es verdad que en términos generales estoy muy de acuerdo con la filosofía de Berto y de hecho me encantó. Así que por eso estamos, para generar debate. Espero que te guste este tipo de vídeos. Oye, dale un buen like si te interesa también que haga más reseñas sobre libros y además de esto, suscríbete al canal para que podamos llegar a más personas. ¿Me ayudas? Venga, fantástico. Así que estamos dentro, ¿de acuerdo? Nos vemos aquí en el canal, en próximos vídeos. Gracias de verdad por formar parte de este espacio y gracias también por tus preguntas que me ayudan muchísimo a generar nuevos contenidos y además también así nos sentimos más en sintonía. Un abrazo grande, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.